Mi esposa me engañaba con Tinder mientras yo pagaba todo. Ella planeaba un divorcio para robarme. Sin cuenta. Pero yo proyecté toda la evidencia en la TV durante la reunión familiar y los dejó a todos sin palabras. Tengo 34 años. Soy ingeniero mecánico y gano bastante bien, o sea, no soy millonario ni nada de eso, pero tengo un trabajo estable en una empresa de manufactura donde básicamente diseño sistemas de automatización para plantas industriales. Me casé con Kimberly hace 6 años, cuando ambos teníamos como 28, y durante los primeros años todo parecía normal. Ya sabes, las típicas cosas de matrimonio joven, donde estás conociendo cómo vivir con otra persona y adaptándote a todo eso. Ella trabajaba medio tiempo en una boutique cuando nos casamos, pero como a los 2 años dejó ese trabajo porque, según ella, el estrés no valía la pena por lo poco que pagaban, y yo estaba ganando suficiente para los dos, así que le dije que estaba bien, que se tomara su tiempo para encontrar algo mejor. Lo que no sabía en ese momento era que tomarse su tiempo se convertiría en básicamente nunca volver a trabajar. Pero bueno, estoy adelantándome. Vivimos en una casa que yo compré antes de casarnos. Nada del otro mundo, pero es un lugar bonito en un vecindario decente. 3 habitaciones. Jardín pequeño. Ya sabes, el sueño americano básico o lo que sea. Kimberly se encargaba de la casa, supuestamente. Aunque la verdad es que yo terminaba haciendo la mayoría de las cosas porque llegaba del trabajo y encontraba la cocina sucia o la ropa sin lavar, y ella estaba viendo Netflix o en el teléfono, pero yo pensaba, bueno, tal vez tuvo un día pesado o algo, no sé, uno trata de no ser el esposo controlador que se queja de todo. Pagaba todas las cuentas, el carro de ella, su teléfono, las tarjetas de crédito, básicamente todo. Y ella tenía acceso a nuestra cuenta conjunta donde yo depositaba mi salario, así que podía comprar lo que necesitara, sin pedirme permiso, ni nada. La cosa es que hace como 8 meses, tal vez 9, empecé a notar que algo estaba raro. No puedo precisar exactamente qué fue lo primero. Pero era como una sensación incómoda, ¿me explico? Kimberly pasaba mucho tiempo con su mejor amiga Denise, lo cual era normal. Siempre habían sido cercanas, pero empezaron a salir más seguido, tipo 3 o 4 veces por semana, y siempre regresaba tarde, como a las 11 de la noche, o más. Cuando le preguntaba qué habían hecho, me daba respuestas vagas tipo, fuimos a cenar o estuvimos en el centro comercial, pero nunca detalles reales. Y su teléfono, Dios. Su teléfono se convirtió en algo prácticamente pegado a su mano. Lo llevaba hasta al baño, lo ponía boca abajo siempre, y si yo entraba a la habitación mientras estaba usándolo, lo apagaba o cambiaba de aplicación súper rápido. El momento en que todo empezó a irse al carajo de verdad fue una noche hace como 6 meses. Yo había llegado temprano del trabajo, tipo 5 de la tarde en lugar de 7 como usualmente, porque habíamos terminado un proyecto y mi jefe nos dejó salir antes. Llegué a la casa y escuché voces en la sala. Era Kimberly con Denise y otra amiga de ellas, no recuerdo su nombre, creo que se llamaba Michelle o algo así. Entré por la puerta del garaje que da directo a la cocina, y ellas no me escucharon llegar porque estaban hablando muy fuerte, riéndose de algo. Me quedé ahí un momento, porque estaba buscando algo de comer en el refrigerador y entonces escuché mi nombre. Kimberly estaba diciendo algo como, no sé, chicas, a veces pienso que podría conseguir algo mejor. Ya saben, Andrew es buen tipo, pero es tan aburrido. Y Denise se rió y dijo algo como, necesitas un upgrade, amiga, alguien más emocionante, con más ambición, no sé, alguien que realmente te haga sentir viva. Me quedé helado ahí en la cocina, literalmente con la puerta del refrigerador abierta, y seguí escuchando. Kimberly continuó diciendo que yo era demasiado predecible, que nuestra vida era una rutina aburrida, que ella merecía más aventura, más lujo, cosas así. La tercera amiga dijo algo sobre que al menos yo tenía buen trabajo, y ganaba bien. Y Kimberly respondió, sí, bueno, eso es lo que lo mantiene en la competencia por ahora, pero no voy a quedarme con alguien solo por dinero. Necesito el paquete completo. Se rieron más y cambiaron de tema a algo sobre un restaurante nuevo. Yo cerré el refrigerador, agarré mi portafolio y volví a salir por donde había entrado. Me senté en el carro como 20 minutos tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Cuando finalmente entré de nuevo, esta vez, por la puerta principal haciendo ruido, las amigas ya se habían ido, y Kimberly estaba en el sofá viendo la televisión como si nada. Le dije que había escuchado parte de su conversación. No todo,
solo lo suficiente para saber que estaba hablando de mí de una manera que me pareció muy irrespetuosa. Ella se puso a la defensiva de inmediato, diciendo que era solo girl talk, que todas las mujeres hablan así de sus esposos a veces, que no significaba nada, que yo estaba exagerando. Me dijo que si no podía manejar que ella tuviera conversaciones privadas con sus amigas, entonces tenía problemas de inseguridad. Literalmente me hizo sentir como si yo fuera el loco por estar molesto. Discutimos un poco más. Yo traté de explicarle que no era sobre tener conversaciones privadas, sino sobre el hecho de que estaba diciendo que quería algo mejor que su esposo, y ella siguió minimizándolo, diciendo que yo estaba sacando las cosas de contexto. Al final me cansé de dar vueltas, y me fui a la habitación de huéspedes a dormir. Después de eso las cosas siguieron más o menos normales en la superficie, pero yo empecé a prestar más atención, ya sabes, no de manera paranoica, sino simplemente estando más consciente de lo que pasaba a mi alrededor. Y la verdad es que entre más atención prestaba, más cosas raras notaba. Kimberly estaba saliendo aún más que antes, ahora tipo 4 o 5 noches por semana, siempre con alguna excusa de que era importante para su salud mental tener tiempo con sus amigas. Su forma de vestirse cambió. Empezó a arreglarse mucho más, tipo maquillaje completo y ropa más provocativa, incluso para salir supuestamente solo a cenar con las chicas. Compraba ropa nueva constantemente. Yo veía los cargos en la cuenta, cientos de dólares en blusas, vestidos, zapatos, todo de tiendas caras. Fue como 2 meses después de esa conversación que escuché cuando mi mejor amigo Lucas me llamó un sábado por la tarde. Lucas es contador. Trabaja para una firma grande en el centro de la ciudad, y me dijo que necesitaba hablar conmigo en persona. Quedamos de vernos en un bar cerca de mi casa, y cuando llegué, él tenía esa cara de... No sé cómo decirte esto, hermano. Me dijo que la noche anterior había ido a un restaurante italiano bien caro en el centro, de esos donde una cena para 2 sale como $300 fácil, y había visto a Kimberly ahí. El problema era que no estaba con sus amigas, estaba con un tipo, un hombre que Lucas no reconoció, y estaban sentados en una mesa íntima en la esquina, y según Lucas, se veían muy cómodos juntos, tipo tomándose de las manos sobre la mesa y riéndose mucho. Yo le pregunté si estaba seguro de que era ella, porque no sé, tal vez era alguien que se parecía, y él me mostró una foto que había tomado con su teléfono desde lejos. Era ella, definitivamente, con un vestido rojo, que yo nunca había visto, el cabello arreglado diferente, y al lado de ella había un tipo como de mi edad, tal vez un poco mayor, bien vestido con traje. Lucas me dijo que no sabía si debía decirme o no, pero que pensó que yo merecía saber. Le agradecí y me fui a casa, donde Kimberly acababa de llegar y estaba cambiándose en la habitación. Le pregunté cómo había estado su noche con las chicas, y ella me dijo, «Súper bien. Fuimos a un bar nuevo cerca del centro, nada especial». Le pregunté cuál bar específicamente, y me dio el nombre de un lugar que definitivamente no era él, restaurante italiano caro donde Lucas la había visto. No la confronté en ese momento porque honestamente, estaba tratando de mantener la calma y pensar bien las cosas. Ya había suficientes señales raras, pero necesitaba saber exactamente qué estaba pasando antes de hacer algo drástico. Durante las siguientes semanas me volví más observador, y Kimberly parecía estar cada vez más distraída y menos interesada en cualquier cosa que tuviera que ver conmigo o nuestra casa. Dejó de preguntarme cómo me había ido en el trabajo. Dejó de hacer cualquier esfuerzo en la casa, tipo ni siquiera fingía que estaba haciendo algo productivo durante el día. Yo llegaba y la casa estaba hecha un desastre, platos en el fregadero de 3 días atrás, ropa tirada por todos lados, y ella estaba en el teléfono en el sofá. La oportunidad de confirmar mis sospechas llegó como 3 semanas después del incidente del restaurante. Kimberly había salido a la casa de Dennis, supuestamente a ver una película, y había dejado su laptop en la mesa del comedor porque según ella la batería estaba muerta y la había puesto a cargar. Yo estaba en la cocina preparándome algo de cenar cuando vi la laptop ahí, abierta, y la pantalla se había encendido sola porque le llegó una notificación. Desde donde estaba podía ver que era un mensaje de alguna aplicación. No pude leer exactamente qué decía, pero vi que decía algo como «nuevo match» o algo así. Me acerqué. Y sí, lo sé. Revisar el dispositivo de tu esposa está mal, y es invasión de privacidad y todo eso. Pero en ese momento necesitaba saber la verdad. Abrí la laptop. No tenía contraseña porque Kimberly siempre había sido descuidada con esas cosas, y lo primero que vi fue que tenía abiertas como 3 pestañas de diferentes aplicaciones de citas.
Una era Tinder, otra era Bumble, y había otra que no reconocí. Su perfil en Tinder decía que era soltera, obviamente. Tenía fotos de ella que yo nunca había visto. Algunas eran bastante sugestivas, y su descripción decía algo sobre buscar a alguien ambicioso y emocionante que supiera cómo tratar a una mujer. Tenía conversaciones activas con como 10 tipos diferentes, y cuando empecé a leer los mensajes me di cuenta de que había estado saliendo con varios de ellos, no solo el tipo del restaurante italiano. Pero eso no fue ni siquiera lo peor. Seguí revisando y encontré una carpeta en sus documentos que se llamaba Nueva Vida Planning, y cuando la abrí había como un documento de Word que básicamente era su plan para divorciarse de mí. No estoy bromeando. Era literalmente un documento que detallaba cómo iba a encontrar un upgrade, como ella lo llamaba. Alguien con más dinero que yo, más estatus, más ambición, y cómo iba a hacer la transición de estar conmigo a estar con esta nueva persona. Tenía una lista de criterios mínimos para su próximo esposo. Cosas como debe ganar al menos 200 al año, debe tener carro de lujo, debe estar dispuesto a viajar frecuentemente, debe ser social y extrovertido. Había otra sección sobre cómo maximizar lo que podría obtener en el divorcio, incluyendo notas sobre hablar con un abogado sobre pensión alimenticia y división de bienes. Me quedé sentado ahí leyendo todo esto por no sé cuánto tiempo, tal vez una hora, y honestamente no sabía si reír o llorar o tirar la laptop por la ventana. Esta mujer a la que yo había estado manteniendo completamente durante años, que vivía en mi casa, manejaba el carro que yo pagaba, usaba mi dinero para todo, estaba activamente buscando reemplazarme mientras yo seguía pagando sus cuentas. Y no solo eso, sino que tenía un plan detallado de cómo sacarme el máximo dinero posible cuando finalmente encontrara a alguien mejor. La traición no era solo emocional, era también financiera, calculada, fría. Tomé fotos de todo con mi teléfono, los perfiles de citas, las conversaciones, el documento de planificación, todo. Cerré la laptop y la dejé exactamente como estaba. Cuando Kimberly regresó como 2 horas después, yo estaba en la sala viendo televisión, actuando completamente normal. Ella me preguntó qué tal mi noche, y yo le dije, bien, comí algo y vi un partido. No dije nada sobre lo que había descubierto porque necesitaba tiempo para pensar qué hacer exactamente. Los siguientes días fueron raros. Yo actuaba normal, pero por dentro estaba procesando toda esta información y decidiendo cuál era mi próximo movimiento. Kimberly seguía comportándose como siempre, saliendo con sus amigas, en su teléfono constantemente, básicamente ignorándome la mayoría del tiempo. Yo empecé a consultar con un abogado de divorcios, un tipo llamado Patrick que me recomendó un compañero de trabajo. Patrick revisó todas las fotos que había tomado y me dijo que tenía un caso bastante sólido, que con evidencia de infidelidad y el hecho de que la casa estaba a mi nombre de antes del matrimonio, más el hecho de que yo había sido el único proveedor financiero, era muy probable que el divorcio fuera favorable para mí. Me aconsejó que empezara a proteger mis activos, que abriera una cuenta de banco nueva a mi nombre únicamente, y empezara a depositar mi salario ahí, dejando solo lo mínimo necesario en la cuenta conjunta. Hice exactamente eso. Abrí una cuenta nueva en un banco diferente, cambié mi depósito directo del trabajo para que fuera a esa cuenta y dejé solo como $500 al mes en la cuenta conjunta, suficiente para algunos gastos básicos, pero nada más. También dejé de hacer todas las cosas extras que hacía normalmente, tipo ya no lavaba la ropa de ella, no limpiaba su desastre, no le llenaba el tanque de gasolina cuando tomaba su carro. Básicamente, me desconecté completamente de todo lo que no fuera estrictamente necesario. Kimberly notó el cambio en la cuenta después de como 2 semanas, cuando intentó usar la tarjeta de crédito y fue rechazada. Me preguntó qué pasaba. Y yo le dije que había decidido hacer algunos ajustes a nuestras finanzas, que ella necesitaba empezar a ser más consciente de los gastos, porque no podíamos seguir viviendo como si el dinero fuera ilimitado. Ella se enojó. Me dijo que cómo se suponía que iba a vivir con solo $500 al mes, y yo le dije que tal vez era hora de que considerara volver a trabajar, que llevaba años sin aportar nada financieramente a nuestro hogar. Eso provocó una pelea enorme. Ella gritando que yo era controlador y abusivo por cortarle el acceso al dinero, y yo simplemente manteniéndome calmado diciéndole que no le estaba cortando nada, que había dinero disponible en la cuenta conjunta, pero que ya no iba a subsidiar un estilo de vida excesivo. La pelea terminó con ella yéndose de la casa por 3 días, supuestamente a quedarse con Denise, aunque yo sabía que probablemente estaba con alguno de sus tipos del Tinder.
Fue durante esos 3 días que Patrick y yo terminamos de preparar todos los papeles del divorcio. Yo ya tenía copiada toda la evidencia. Había organizado mis finanzas. Había hasta cambiado las contraseñas de todas mis cuentas importantes. Estaba listo para terminar esto. Pero quería hacerlo de una manera que ella no pudiera manipular la narrativa, porque conocía a Kimberly y sabía que iba a tratar de hacerse la víctima, de decirle a todos que yo era el malo, que yo la había abandonado, o algo así. Necesitaba que la verdad fuera imposible de ignorar. La oportunidad perfecta llegó como una semana después. Kimberly me dijo que había organizado un fin de semana en una casa del lago con varios amigos, 3 parejas incluyéndonos a nosotros, y que sería bueno para nosotros pasar tiempo juntos y tal vez reconectar. Los otros 2 matrimonios eran Samantha y Julia, que eran amigas de Kimberly del gym, y Cameron y Bradley, que eran una pareja gay que conocíamos de unas clases de cocina que habíamos tomado hace años, y también iba a ir Corey, un amigo soltero de Cameron. Yo normalmente hubiera dicho que no, que para qué fingir que todo estaba bien, pero esto me dio una idea. Le dije que sí, que me parecía bien, que podíamos intentar arreglar las cosas. El fin de semana llegó, y todos nos fuimos a esta casa del lago que había rentado Cameron, un lugar bonito como a 2 horas de la ciudad. Durante el viernes por la noche y el sábado por la mañana, todo fue relativamente normal, tipo asados, bebiendo, jugando juegos de mesa, ya sabes, cosas típicas de fin de semana con amigos. Kimberly estaba en su mejor comportamiento, actuando como la esposa perfecta, pegada a mí, tomándome de la mano, toda esa actuación. Yo seguí el juego, siendo amable y normal, aunque por dentro estaba esperando el momento correcto. El momento llegó el sábado por la tarde. Todos estábamos en la sala después de comer, relajados, algunos tomando vino, y alguien sugirió ver una película. Yo me ofrecí a conectar mi laptop a la televisión para que pudiéramos ver algo en Netflix. Todos dijeron que sí, y yo conecté mi laptop al TV usando un cable HDMI. Lo que ellos no sabían era que yo ya tenía preparada una presentación de diapositivas con todas las capturas de pantalla que había tomado, los perfiles de Tinder de Kimberly, sus conversaciones con otros hombres, su documento de Nueva Vida Planning, todo organizado cronológicamente con fechas. Abrí el archivo y lo proyecté en la pantalla grande del televisor. La primera diapositiva decía, la verdad sobre mi matrimonio, y la segunda mostraba el perfil de Tinder de Kimberly con su foto y descripción. Hubo un silencio absoluto en la sala, todos mirando la pantalla sin entender qué estaba pasando. Kimberly se puso blanca, literalmente blanca, y me miró como diciendo ¿qué carajo estás haciendo? Yo no dije nada. Solo dejé que las diapositivas avanzaran automáticamente, cada una mostrando más evidencia, conversaciones donde ella decía a un tipo que su esposo era aburrido y que no podía esperar a dejarlo, fotos que le había mandado a otros hombres, y finalmente su documento donde planeaba cómo divorciarse de mí y maximizar lo que podía sacarme. Cuando la última diapositiva apareció, que era simplemente el texto, y por eso nos estamos divorciando, Kimberly estaba llorando, tratando de decir que yo estaba invadiendo su privacidad, que esto era cruel, que cómo podía humillarla así. Nuestros amigos estaban en shock absoluto, algunos con la boca abierta, otros mirando sus manos incómodos. Yo me levanté calmadamente, agarré mi portafolio donde había traído los papeles del divorcio, los saqué y se los puse enfrente a Kimberly en la mesa de centro. Le dije, estos son los papeles del divorcio, ya están firmados por mí, solo necesito que los firmes tú. Patrick, mi abogado, va a contactarte la próxima semana para los detalles. Esto termina ahora. Samantha intentó decir algo sobre que, tal vez esto, era algo que deberíamos discutir en privado, pero Julia la calló, y me dijo que entendía por qué yo había hecho esto así, que Kimberly merecía ser expuesta. Cameron estaba negando con la cabeza, diciéndole a Kimberly que no podía creer que hubiera hecho algo así, que yo había sido nada más que bueno con ella. Bradley y Corey no dijeron nada, solo se quedaron ahí procesando todo. Yo recogí mis cosas, las llaves de mi carro, y me fui de la casa del lago. Manejé las 2 horas de regreso a la ciudad con una sensación extraña, tipo una mezcla de alivio y tristeza, pero también algo de satisfacción de que finalmente la verdad estaba afuera. Los días y semanas después de eso fueron un caos. Kimberly intentó llamarme como 1000 veces, mandándome mensajes de texto, suplicando que habláramos, que ella podía explicar todo, que había cometido un error.
Yo bloqueé su número y solo me comuniqué con ella a través de Patrick. Ella contrató a su propio abogado, obviamente, pero no tenía mucho con qué trabajar, dado que toda la evidencia de su infidelidad era irrefutable. Algunas de las amigas del grupo me contactaron para disculparse por no haber sabido lo que estaba pasando, diciendo que Kimberly siempre les había dado una versión diferente de las cosas, que nunca imaginaron que ella fuera capaz de algo así. Denise, la mejor amiga de Kimberly, al principio trató de defenderla, pero cuando más detalles salieron a la luz, incluso ella se distanció. La familia de Kimberly también se enteró. Su hermana K me llamó para decirme que estaba horrorizada con lo que había hecho su hermana, que ella siempre había pensado que yo era un buen tipo y que no merecía eso. Su papá me mandó un mensaje diciendo que estaba decepcionado de su hija y que entendía completamente mi decisión. Su prima Emma, con quien Kimberly terminó quedándose mientras se procesaba el divorcio, me dijo después que Kimberly había pasado semanas llorando y tratando de justificar sus acciones, pero que ella tampoco podía entender cómo había pensado que lo que estaba haciendo estaba bien. El proceso de divorcio tomó como 4 meses en total. Patrick hizo un trabajo excelente, asegurándose de que yo no tuviera que pagar pensión alimenticia, dado que Kimberly había sido infiel, y que había evidencia de su plan de explotar el divorcio financieramente. Ella se quedó con su carro, que técnicamente estaba a nombre de ella aunque yo lo había pagado, y con algunas de sus cosas personales, pero la casa y todas las cuentas quedaron conmigo. Ella tuvo que conseguir un trabajo finalmente. Creo que terminó trabajando en una tienda departamental o algo así. Nada emocionante definitivamente. Yo por mi parte empecé a rehacer mi vida. Volví al gym más consistentemente. Me enfoqué en mi trabajo, empecé a salir más con Lucas y otros amigos que había estado descuidando durante mi matrimonio. Como 3 meses después del divorcio, conocí a una mujer en el gym. Su nombre es Rebeca, es terapeuta física, y empezamos a hablar casualmente. No hemos empezado nada serio todavía. Solo hemos salido un par de veces a tomar café y a cenar, pero es refrescante hablar con alguien que tiene sus propias ambiciones, su propio trabajo, su propia vida. Ya sabes, alguien que no está buscando que otra persona la mantenga. La última vez que supe de Kimberly fue hace como 2 meses. Lucas me dijo que la había visto en el supermercado y que se veía muy diferente, tipo había subido de peso. No estaba arreglada como antes, y básicamente tenía esa apariencia de alguien que la vida le había dado una sacudida dura. Parte de mí siente lástima por ella, honestamente, porque al final del día ella destruyó su propia vida por ser codiciosa y deshonesta. Pero la mayor parte de mí simplemente no siente nada. Ella tomó sus decisiones y ahora tiene que vivir con las consecuencias. Lo que aprendí de todo esto es que no puedes dar por sentado que alguien te ama solo porque están contigo o porque dicen las palabras correctas. Las acciones son lo que importa. Y las acciones de Kimberly demostraron claramente que ella nunca realmente me valoró como persona, solo como una fuente de estabilidad financiera, mientras buscaba algo mejor. Me alegro de haber descubierto la verdad cuando lo hice, antes de que tuviéramos hijos o antes de que pasaran más años de mi vida. Sí, dolió, y sí, fue humillante en cierto sentido descubrir que tu esposa está activamente tratando de reemplazarte, pero al final salí de eso más fuerte y con una claridad sobre lo que quiero y lo que no voy a tolerar en futuras relaciones.